Bueno, hola a todos, buenos días, espero se encuentren bien. Paso por aquí a dejarles este videito para contarles un poco sobre el tema de rentabilidad y de la desigualdad financiera de la que hablamos en nuestra clase pasada. Este mensajito es para mis alumnos del módulo de diagnóstico y riesgo financiero en la especialización en revisoría fiscal y contraloría de la Corporación Universitaria Remito. Entonces, aprovecho este espacio, obviamente, primero para saludarlos, para invitarles nuevamente a que estén muy atentos a la plataforma, a la información que les estoy dejando o que les he dejado en la plataforma de la cual hablamos en nuestro encuentro sincrónico el sábado pasado, y para contextualizar un poco los temas que hablamos en su momento. Así que en este momento les voy a compartir pantalla para profundizar un poquito en esos temas de rentabilidad y en esa desigualdad financiera de la que hablamos, que vale la pena explicarla sobre la pizarra y explicarla con un ejemplo práctico para que ustedes puedan tener mayor información al respecto. En ese orden de ideas les voy a compartir pantalla. Vamos a hablar un poquito aquí en este momento en la pizarra acerca de esos elementos que son importantes, que son fundamentales al momento de validar las tasas de rentabilidad de la compañía. Entonces ahí hay unas variables a tener en cuenta y que son importantes, como les decía ahorita, en su ejercicio y sobre todo en el apoyo que ustedes les dan como revisores fiscales en el área financiera a los dueños de las compañías o a los gerentes de las compañías. Entonces, lo primero, entender que la empresa tiene unas tasas de rentabilidad y por otro lado tiene unas tasas de financiación. Esas tasas de rentabilidad, pues evidentemente tienen que ver con el dinero que es capaz de generar la inversión que hay en la compañía. En la clase pasada hablábamos de los tipos de decisiones financieras que se tomaban en una compañía, que básicamente eran decisiones de inversión, decisiones de financiación y decisiones de operación. Y decíamos que las decisiones de inversión estaban en los activos. Por lo tanto, dentro de esas tasas de rentabilidad, la primera que hay que revisar es el ROI. El ROI es conocido como la rentabilidad del activo. Es decir, el ROI me determina cuál es la capacidad que tiene mi activo para generar dinero, para producir dentro de la compañía. Entonces también decíamos que esos activos que teníamos invertidos en la compañía, pues los teníamos para generar producción, es decir, para realizar la operación del objeto social del negocio. Por lo tanto, esos activos me tienen que generar utilidad antes de impuestos y de intereses, es decir, utilidad operacional. Y como les digo, como las decisiones de inversión están concentradas en los activos, entonces decimos que esa utilidad antes de impuestos y de intereses la validamos contra la inversión que hay en la compañía. Por eso se llama rentabilidad del activo o rentabilidad de la inversión. Se llama ROI por sus siglas en inglés. Entonces, ¿qué me está diciendo este indicador? Me está diciendo, mire, por cada 100 pesos que yo tengo en el activo, ¿cuántos pesos soy capaz de generar en utilidad antes de impuestos y de intereses? Por lo mismo, como el resultado es en porcentaje, pues lo multiplico por 100. Entonces, la forma de calcular la rentabilidad del activo es esta, a través de este indicador. Por otro lado, tenemos el ROE, que es la rentabilidad del patrimonio. ¿Sí? Rentabilidad del patrimonio. Esa rentabilidad del patrimonio la leemos exactamente de la misma manera como leemos los activos. La única diferencia es que aquí lo que hacemos es validar la utilidad neta sobre el patrimonio. ¿Por qué? Porque, pues, como ustedes saben, de la utilidad neta es que sale el dinero que le vamos a entregar a los socios y el patrimonio es de los socios. Entonces, de la misma manera como leemos el indicador anterior, el ROI, decimos, por cada 100 pesos que yo tengo en patrimonio, ¿cuántos pesos soy capaz de generar en utilidad neta? Es decir, por cada peso que tengo invertido como socio en la compañía, en el patrimonio, ¿cuánto estoy rentando en utilidad neta? ¿Sí? Porque recuerden que de ahí sale el dinero para entregarle a los socios. Eso en cuanto a las tasas de rentabilidad de la compañía. Básicamente revisamos eso, rentabilidad del activo a través de la inversión y rentabilidad del patrimonio, que es el dinero que tienen los socios en la compañía, frente a utilidad operacional y utilidad. Como les decía, por otro lado, tenemos unas tasas de financiación. Esas tasas de financiación básicamente corresponden a los pasivos
y al patrimonio. Esas tasas de financiación corresponden al pasivo y al patrimonio. Es decir, por el pasivo nosotros normalmente pagamos unos intereses a los bancos, en fin, los proveedores y nos cobran intereses. En algunos casos, la mayoría de los casos no nos cobran intereses los proveedores, por eso endeudarse con el dinero del proveedor resulta rentable a la compañía cuando estamos necesitando decisiones de financiación en el corto plazo. Para el largo plazo sí es necesario financiarnos a través de entidades financieras. Y por otro lado tenemos la tasa mínima de retorno requerida, que es la tasa que está esperando el socio sobre la inversión. Tasa mínima de retorno requerida. También ustedes en los textos de finanzas pueden encontrar una definición de TMRR como tasa mercado, riesgo país, riesgo sector. ¿Sí? Es decir, cuando usted como gerente de la compañía está pactando esta tasa con el socio, que es la que él está esperando por la inversión en la compañía, es decir, cuando yo les digo a ustedes, creemos una compañía, lo primero que ustedes me van a preguntar es cuánto me va a rentar ese dinero. Eso que ustedes están preguntando se llama tasa mínima de retorno requerida. ¿Y en qué se van a fijar ustedes para establecer esa tasa conmigo? Se van a fijar en cómo se encuentran las tasas en el mercado, porque si de golpe yo les digo que la tasa del mercado está en un 1%, pues entonces ustedes me van a decir, no, pues la empresa me tiene que rentar muchísimo más de eso, muchísimo más del 1%, porque entonces no vale la pena que yo arriesgue mi dinero, porque al invertir en una compañía hay un riesgo operacional, hay un riesgo laboral, hay un riesgo financiero, entonces debe ser muchísimo más alto que la tasa que está en el mercado. También ustedes se van a fijar como inversionistas en cuál es el riesgo del país en el que usted está invirtiendo. No es lo mismo realizar una inversión, por ejemplo, en Suiza que realizar una inversión en Colombia. E incluso no es lo mismo realizar una inversión en Colombia que realizarla en un país como Venezuela. Entonces, el entorno tiene muchísimo que ver también con esa tasa mínima de retorno requerida que pactamos con el inversionista. Por el otro lado, tenemos el riesgo sector, que tiene que ver con el área del mercado, el área productiva en la cual se dedica la empresa, es decir, dependiendo del objeto social de la compañía. Si producimos alimentos, ¿cómo es el riesgo del sector de los alimentos? Si estoy invirtiendo en una entidad que se dedica a los servicios de salud, ¿cómo es el riesgo en ese sector de los servicios de salud? En fin. Entonces, cuando pactamos esa tasa mínima de retorno requerida, o también como se llama, como se denomina en algunos textos, tasa mercado, riesgo país, riesgo sector, quiere decir que tanto usted como dueño de la empresa, o usted como inversionista, o usted como gerente, se fijan en estas tres variables al momento de pactar la tasa con el dueño de la compañía o con la compañía misma para poder invertir en ese negocio. Entonces, teniendo claro esto, encontramos que, como les digo, la compañía tiene unas tasas de rentabilidad y unas tasas de financiación. ¿Qué es lo que hay que buscar a través del concepto de desigualdad financiera? La desigualdad financiera lo que me dice es que las tasas de rentabilidad evidentemente tienen que ser superiores a las tasas de financiación. Es decir, que la compañía debe tener unas tasas que le permitan pagar su financiación y que quede para crecer, ¿sí? Entonces, por eso el concepto de desigualdad financiera, porque las tasas deben ser desiguales. Si fueran iguales, la empresa no tendría cómo crecer. Entonces, ¿qué me dice la desigualdad financiera? Que usted como socio está esperando una tasa, la tasa mínima de retorno requerida que se las acabo de explicar aquí, y que esa tasa mínima de retorno requerida debe ser inferior al ROE. Es decir, que el dinero que produce la inversión de los socios en la empresa debe ser más rentable que lo que los socios están esperando para que obviamente le alcance para pagarle a esos socios. Y por otro lado, la desigualdad financiera dice que el ROI, que es la rentabilidad del activo, tiene que ser superior a el costo de los pasivos. ¿Sí? Es decir, lo que les decía ahorita, las tasas de interés que cobran los bancos por
prestarnos o el costo que estamos pagando por financiarnos con terceros a través de los pasivos. Entonces vuelvo y les digo, ¿qué dice ese concepto? Dice, mire, lo que es capaz de producir el patrimonio de los socios tiene que ser superior a lo que los socios están esperando. Y por otro lado, lo que producen los activos tiene que ser superior a lo que usted paga con los pasivos. Ese es ese concepto de desigualdad financiera. Ahora, ¿cómo calcular cada uno de estos elementos? Lo primero es que, lo que les digo, la tasa mínima de retorno requerida de los socios, usted la acuerda con los socios dependiendo de los comportamientos del mercado, del riesgo país y del riesgo sector. El costo del pasivo se hace a través de un promedio ponderado, porque no siempre me financio con las mismas tasas en todas las fuentes. Es decir, puedo tener un crédito con el banco A a una tasa del 0.5, con el banco B a una tasa del 0.8, con el banco C a una tasa del 1. Entonces, debo hacer un promedio ponderado para saber cuál es el costo de los pasivos. Y las tasas de rentabilidad, pues a través de estas fórmulas, con la información que tendremos en los estados financieros. Entonces, por un lado, esa es la parte que les quiero explicar de la desigualdad financiera. Bien, entonces vamos a explicar lo anterior a través de un ejemplo práctico. Para eso les voy a compartir aquí un momento la pantalla nuevamente y les voy a mostrar este pequeño ejercicio que les he planteado para que lo podamos comprender mucho más fácil. Aquí tenemos una propuesta de una empresa cualquiera cuyas fuentes de financiación son estas. Como ustedes lo ven aquí en la columna A, tenemos bancos, proveedores, impuestos por pagar, otros acreedores, bonos, en fin. Para el caso de esta empresa, estamos tomando como que todas las deudas las tiene o con el mismo banco o con distintos bancos, pero con la misma tasa, por eso los vamos a tomar juntos. Y que tiene lo demás, proveedores, impuestos por pagar y, como les digo, las demás fuentes. Esta empresa tiene un total de pasivos de 1.150 millones. Es decir, el total de lo que le debe a terceros a través de pasivos es esa suma. Lo primero que necesitamos para revisar el tema de la desigualdad financiera es calcular el costo del pasivo. Como les decía ahorita, se hace a través de un costo promedio ponderado. Ese costo promedio ponderado, pues lo aprendimos a calcular incluso desde que estábamos en el bachillerato. Yo sé que no es de todos los días, pero en la medida en que lo vayamos haciendo van a ver cómo nuestra mente refresca ese conocimiento. ¿Por qué es importante hacerlo a través de un costo promedio ponderado? Porque como lo pueden observar, cada fuente de financiación está por un valor distinto y por una tasa de interés distinta. Entonces, mal haríamos en sumar y dividir entre las cantidades de fuentes, en hacerlo como un promedio directo, porque como les digo, cada fuente tiene una tasa de interés distinta. Entonces, aquí para este caso decimos que en el tema de los bancos la compañía paga un 1.5% de interés, que en los proveedores pues no generan intereses, los impuestos por pagar en condiciones normales no deberían generarlos porque estamos pagando a tiempo, porque hemos sido juiciosos con la presentación de las declaraciones, entonces no hay sanciones. Normalmente esto tiene una tasa de interés de 0, a otros acreedores les pagamos el 2.5 y una emisión de bonos por la cual está pagando esta empresa el 4%. Lo que sigue para el cálculo de ese costo ponderado es sacar la participación de cada fuente sobre el total de las fuentes. Es decir, voy a dividir los 500 millones entre los 1.150 millones que debo en total pasivos para sacar la participación de los bancos frente al total del pasivo. Después, posteriormente, lo hago con los proveedores. Divido los 100 millones, como lo observan aquí, entre el total de las fuentes de financiación. Y por otro lado, divido los 50 millones de impuestos por pagar entre los 1.150 y lo mismo hago para los acreedores y los bonos. Es decir, lo que estoy buscando es revisar cuánto es la participación de cada fuente frente al total de la financiación a través del pasivos. Por ejemplo, hasta aquí podríamos analizar y decir que el 43.5% del total de los pasivos lo tengo concentrado en los bancos. Y de la misma manera, cada una de las fuentes de financiación, como les digo, del pasivo. Importante tener en cuenta que la suma de esta columna debe dar 100%. Si no da 100% es porque hice alguna operación mal hecha, lo cual podría afectar el resultado de toda la transacción. Entonces es importante que validemos siempre eso. Ahora, otro elemento a tener en cuenta en el cálculo del costo del pasivo es el tema de las políticas fiscales. En este momento en Colombia, nuestro estatuto tributario dice que cuando tenemos gastos financieros, esos gastos financieros los podemos deducir
en la declaración de renta, lo cual implicará que paguemos menos impuesto de renta, es decir, es un costo deducible para liquidar el impuesto de renta. Por eso usted como revisor fiscal y como financiero de una compañía debe estar atento a los cambios en las políticas fiscales, monetarias y cambiarias de un país. Porque si en el futuro el estatuto tributario o una reforma tributaria dijera que ya no van a ser deducibles los gastos financieros para la liquidación del impuesto de renta, pues evidentemente ya no va a ser necesario este paso. Por el momento sí es necesario. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque es que las finanzas son una contabilidad de caja. Es decir, a nosotros como financieros nos interesa saber cuál es la disponibilidad de recursos que tenemos y efectivamente cuántos recursos estamos utilizando en la compañía. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo en este momento sí le estoy pagando al banco el 1.5% de intereses, por ejemplo, en este caso. Pero el año entrante, cuando presente la declaración de renta, me los voy a poder deducir, es decir, voy a pagar un 35% menos de esa tasa, de esos gastos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si al banco le pago el 1.5% de intereses, pues le tengo que descontar ese 35% a la tasa, porque como les digo, el próximo año me lo voy a descontar. Es decir, hoy lo estoy desembolsando, pero lo recupero vía menos impuesto de renta al año siguiente. Ya les voy a explicar con un ejemplo de eso para comprenderlo mejor. ¿Por qué el 35%? Simplemente para el caso del ejemplo, estamos asumiendo que esta empresa paga una tasa del 35%. Si pagara el 30% de impuesto, pues lo haríamos con el 30%, si pagara el 32% lo haríamos con el 32%, en fin. Para este caso del ejercicio propuesto, pues planteamos que la empresa paga el 35%. Entonces vuelvo y les digo, tomo la tasa de interés que le pago al banco y le descuento la tasa de impuesto de renta que estoy pagando, porque ese es un beneficio tributario que yo tengo por endeudarme con el sistema financiero, ¿sí? O por endeudarme a través de actividades obviamente lícitas en el desarrollo del objeto social, como es el caso de los bonos, ¿sí? Entonces, realmente, ¿cuánto me queda el costo con beneficio tributario, incluyendo el beneficio tributario? Pues ya no va a ser del 1.5%, sino del 0.975%. ¿Por qué? Porque el 35% de esta tasa es el 0.525. Es decir, que en esta columna lo que yo hago es restarle a la tasa de interés plena el beneficio tributario que tengo, que corresponde a la tasa de impuesto de renta. Una vez tengo ese dato, empiezo a sacar, obviamente, las tasas para cada una de esos elementos del pasivo. Recuerden, siempre y cuando sean gastos financieros que están asociados al desarrollo del objeto social del negocio y que son con sistema financiero o con terceros, siempre y cuando estén relacionados con el objeto del desarrollo, que haya un principio de asociación con el ingreso, primero, y segundo, que sean tasas evidentemente legales, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo que tienen que ser tasas legales dentro de digamos, el marco que emite el Banco de la República? Porque o si no, las empresas podrían acudir a ese mecanismo para hacerse una mayor deducción en impuesto de renta y eso no es posible. Ahora, la ponderación consiste en multiplicar ese costo final que tengo con beneficio tributario y multiplicarlo por la participación, ¿sí? Entonces ahí saco realmente la ponderación, el ponderado, el promedio ponderado de lo que me cuesta financiar. Al final sumo esa columna de ponderación y como podemos evidenciar aquí, yo ya no estoy pagando ni el 1.5, ni el 2.5, ni el 4, sino que estoy pagando en promedio ponderado el 1.385 por esos pasivos que tengo en esta compañía. Es decir, si ustedes observan al analizarlo financieramente, esto es muy distinto a si tomara cada una de las fuentes de financiación. Yo realmente estoy pagando es el 1.385%, que en este momento no lo estoy haciendo, es decir, en el momento presente estoy pagando estas tasas plenas, pero como les digo, al momento de calcular el promedio ponderado y tener en cuenta esos beneficios tributarios y adicional a eso, tener en cuenta que hay unas fuentes de financiación que están en 0% y que me apalancan de una u otra manera a las que les pago un poco más de intereses, pues evidentemente al promediar todas esas tasas me da una tasa real. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque es que cuando usted va a tomar decisiones de inversión, usted se va a fijar cuánto le costó financiarse.
Es decir, vamos a suponer que usted va a tomar estos 1.150 millones de pesos y los va a invertir en un negocio X. Pues usted lo primero que va a validar es que ese retorno que tiene esa inversión sea superior a lo que usted está pagando por financiarse, ¿sí? Y es distinto observar estas tasas así que observarla aquí en ese 1.385. Le permite tomar decisiones financieras mucho más acertadas. De hecho, si ustedes lo observan, por ejemplo, en esta columna, yo tengo los gastos financieros en pesos a la tarifa plena, es decir, multiplicando la tasa de interés plena por cada una de las fuentes de financiación. Y si observan, entonces, el total de los gastos financieros serían de 24.500.000. Pero al calcular el promedio ponderado y tener en cuenta el beneficio tributario, realmente lo que yo estoy pagando desde el punto de vista financiero son estos 15.925.000 pesos. Es decir, es una cifra muy distinta a la que tengo planteada inicialmente. Y como les digo, cuando vaya a tomar una decisión de inversión, eso tiene mucha relevancia. Hay una diferencia ahí grande. Si convirtiéramos esto a miles de millones de pesos, eso puede hacer la diferencia entre tomar la decisión de invertir o no invertir. Ahora, si no quedó claro el tema del beneficio tributario, se los voy a explicar aquí en este ejemplo. Vamos a suponer que una empresa recibe 1.000 millones de pesos de ingresos. Vamos a suponer que esta empresa recibe en ingresos al año 1.000 millones de pesos, que tiene unos costos y deducciones de 800 millones de pesos. Y vamos a suponer que no tiene gastos financieros, es decir, no tiene deducción por eso. ¿Qué quiere decir? Que tiene una renta líquida de 200 millones y un impuesto de renta al 35% va a pagar 70 millones de pesos de impuesto. Ahora miremos el otro escenario, que es este que está sucediendo aquí. Es esta misma empresa que vende los 1.000 millones, tiene estos mismos 800 millones de costos y deducciones, pero tiene 24.500.000 pesos que efectivamente le pagó al banco a las tarifas plenas, a las tasas, ¿sí? Esto pagó en impuestos al banco y a los terceros, ¿no? Perdón, pagó en intereses al banco y a los terceros. Es decir, se está descontando 24.500.000 pesos de aquí en costos financieros, en gastos financieros. Resultado de eso, una renta líquida menor y obviamente un impuesto de renta menor. La diferencia entre este escenario donde se endeudó con bancos y este escenario donde no se endeudó con terceros, con bancos y con terceros con pasivos, es de 8.575.000 pesos, ¿sí? Si ustedes observan, es la misma diferencia que tenemos aquí entre los 24.500.000 y los 15.925 que da ponderados. Espero con esto ser claro. Es decir, yo aquí los pago los 24.500.000 y me disculpan ser tan reiterativo, yo los pago aquí a la tarifa plena, pero cuando calculo el costo promedio ponderado, realmente yo lo que estoy pagando son 15.925.000 pesos, teniendo en cuenta los beneficios tributarios, ¿sí? Y la evidencia de esto es aquí esta pequeña liquidación que se hizo de declaración de renta, que ustedes la pueden evidenciar en este momento. Ahora, es importante tener en cuenta que de esa forma se calcula el costo del pasivo. Teniendo claro eso, podemos entonces empezar a revisar los efectos de la desigualdad financiera. Ya tengo una variable de esa desigualdad financiera. Aquí tenemos costo de la deuda o costo del pasivo, ¿sí? Por otro lado, tenemos una tasa mínima de retorno requerida. Recuerden que la tasa mínima de retorno requerida es la que espera el socio. Para eso necesitamos saber cómo está el patrimonio y cuánto está esperando el socio. Entonces, tenemos aquí claro que tenemos unas acciones ordinarias y unas acciones privilegiadas. Eso es básicamente la información que nos está entregando el ejercicio para el caso de esta empresa. Vamos a suponer que en patrimonio solo tiene esto, acciones ordinarias y acciones privilegiadas, y que la tiene por 800 millones. Hacemos también un cálculo similar con promedio ponderado, lo único es que el patrimonio no tiene beneficio tributario. El estatuto tributario nos dice que lo único que tiene beneficio tributario en costos de financiación, en gastos de financiación, son los del pasivo, que sean con el sistema financiero o que sean con terceros directamente relacionados con el objeto social del negocio. Pero en el caso del patrimonio no hay beneficio tributario. Por eso lo calculo de una manera directa, es decir, establezco la tasa de interés, estos no son intereses sino PMRL, es decir, lo que espera el socio por este dinero, es decir, por estas acciones ordinarias estamos pagando el 6% y estas acciones privilegiadas el 4%.
saco la participación de la misma manera como saqué el de arriba. Si ustedes observan, divido cada una de las fuentes entre el total, valido que evidentemente esto me sube un 100%, ¿sí? Y saco la ponderación. Es decir, esta empresa está pagándole en tasa mínima de retorno requerido el 5.5%. ¿De dónde sale este 6% y este es 4%? Recuerden, normalmente se pacta con el inversionista o es la tasa mínima de retorno requerida que se está dando en el mercado de acuerdo al caso de las acciones si se estuvieran cotizando en bolsa. Entonces, ya tengo el 5.5%, que es lo que me cuesta el patrimonio TMRR. Es decir, aquí lo tengo, 5.5%. Si ustedes lo observan aquí abajo. Entonces, teniendo esta información, ya procedo a calcular la desigualdad financiera. ¿Cómo la calculo? Tengo TMRR del 5.5%, que lo acabo de calcular aquí. Por otro lado, tengo el costo de la deuda o el costo del pasivo, que lo acabo de calcular también aquí, ¿sí? ¿Qué me faltan? Las tasas de rentabilidad. Para calcular esas tasas de rentabilidad, lo que hago es calcular el ROE y el ROI. ¿Cómo es el ROE? Se los había explicado hace un momento aquí en este mismo video. El ROE lo que hago es dividir la utilidad neta, estos 87 millones, sobre el patrimonio. Y por otro lado, divido la utilidad antes de impuestos sobre el valor de los activos, ¿sí? Entonces, en este caso, decimos que mis activos suman 1.950 millones de pesos. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que activo es igual a pasivo más patrimonio. Es decir, yo aquí lo que tomo son los 1.150 millones de pesos que tengo en pasivos y le sumo los 800 millones de pesos que tengo en patrimonio. Patrimonio. Eso me da 1.950 millones de pesos. ¿Para qué necesito esos activos? Como les digo, para calcular el ROI, ¿sí? Para el caso de esta compañía, pues estamos asumiendo que tuvo una utilidad operacional de 150 millones de pesos. Esto nos lo da el ejercicio, es decir, necesitaríamos unos estados de resultados para poderlo validar, pero para este caso esto nos lo está entregando el ejercicio. Estamos partiendo de que esta compañía tiene 150 millones de pesos en utilidad operacional, le restamos el valor de los intereses, eso nos da una utilidad antes de impuestos, calculamos obviamente el impuesto y bueno, en fin, nos da ese valor en utilidad neta. Como les digo, este es un supuesto, les estoy dando algunas cifras que hemos creado para plantear el ejercicio, pero en la vida práctica pues uno toma los estados financieros de la compañía y hace estos cálculos. Entonces, una vez ya tenemos las 4 tasas, las 2 tasas de rentabilidad, como las ven aquí, y las 2 tasas de financiación, como las ven aquí, puedo empezar a validar si se está cumpliendo esa desigualdad financiera. Por ejemplo, en este caso decimos que la TMRR es inferior al ROE, es decir, se está cumpliendo porque la empresa es capaz de rentar el 10.89% con el patrimonio y al socio le está pagando el 5.5%, que quiere decir que le queda un excedente para crecer. Y por este lado, si nos damos cuenta, el ROI está generando el 7.69% y obviamente el costo de la deuda es del 1.385, quiere decir que evidentemente me está dando para pagar el costo financiero y me está quedando también para crecer. Entonces, esta compañía uno podría pensar que de entrada podría sobrevivir en el tiempo porque está garantizando esto. Si ustedes observan esto desde esta óptica, pues se van a dar cuenta que evidentemente no tiene mucho que ver con las utilidades. Es decir, yo utilizo las utilidades para liquidarlo, pero no porque una empresa genere utilidades es rentable. Necesito calcular esos macroinductores de valor para saber si la compañía va a sobrevivir en el tiempo. Es de esa manera que quería explicarles, obviamente, cómo funciona, cómo se liquida, con un ejemplo claro, esa desigualdad financiera. Con esto ustedes tienen más elementos de juicio para ir desarrollando los talleres que tienen en la plataforma. Recuerden que aquí estoy para lo que necesiten, me escriben, me preguntan o en la próxima clase podemos solucionar las dudas que se les estén presentando. Un abrazo, que estén muy bien y gracias por ver este video. Chao.